presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la decisión del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, quienes dieron luz verde a 2 nuevos partidos políticos. En su conferencia allá en Palacio Nacional señala que no hay ningún problema, que se está trabajando en el marco de la ley, pero lo único que pide es que no gasten en exceso. Recomendó que sean pocos los recursos que se asignen y, de preferencia, que nada más se utilice el 50% de estos recursos que pues son aportados por el Estado, por el pueblo. Insiste el presidente en que se recorte el 50% de los recursos de los partidos y que mejor ese dinero se destine a obras sociales o que se destine al sector salud, particularmente a la compra de medicinas, a la compra de vacunas de COVID-19, ahora que enfrentamos una pandemia a nivel mundial y con consecuencias a nivel nacional. El presidente de la República señala también que este 6 de junio podría ser pues una fecha tentativa para que se dé la consulta ciudadana en donde se decida si se juzga o no a los expresidentes a partir de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, después a Vicente Fox, a Felipe Calderón Hinojosa y al expresidente Enrique Peña Nieto. Será el pueblo, dice el presidente, quien decida. Reitera que él no quiere ser el verdugo, pero que sí apoyará pues la iniciativa de que se haga una consulta ciudadana, aunque aclara nuevamente que él va a votar en contra. Hay tiempo, hay mucho tiempo para organizar la consulta, pero también hace hincapié en que habrá suficiente tiempo para ofrecer información, para que el pueblo, que toda la sociedad al momento de acudir a votar si se juzga o no a los expresidentes, tengan la información suficiente para que puedan ellos decidir sí o no al juicio, pero con datos, con fundamentos y no solamente por una cuestión pasional o por una revancha o por el desquite, sino que sea un voto razonado. Dice el presidente que la sociedad en México es muy madura, que tiene un nivel político muy alto y que ya no se les puede engañar. Se enviará información por redes sociales, se transmitirá mucho de lo que ellos hicieron en el pasado y hasta los jóvenes que por primera vez pueden votar tendrán información suficiente. El presidente de la República señala que esto servirá porque lo que se puede legar, lo que se puede heredar a las nuevas generaciones, pues es que ya no haya impunidad, que ya no haya corrupción y que no se permita que la delincuencia se instale en las altas esferas del gobierno como ocurría en el pasado. Hoy está muy bien definida la línea entre la delincuencia y la línea de la delincuencia y el gobierno. Ya no son lo mismo. Antes, pues, primero la delincuencia se encargó de corromper a las autoridades. Después se acercó a las autoridades y trabajó junto con ellas. Pero a últimas fechas, pues la delincuencia ya estaba instalada en el gobierno y después el gobierno era la delincuencia. Esto se acabó, dice el presidente de la República. Revela en su conferencia de este viernes, con la cual cierra la semana, ahora en la Ciudad de México, ya no estuvo de gira, que a tanto se llegó en la impunidad y en la corrupción que cuando él arribó a la primera magistratura, líderes sindicales le ofrecieron que para que todo estuviera tranquilo y que él pudiera gobernar sin presiones y sin sobresaltos, pues estaban dispuestos a que se prolongara la edad para la jubilación, que los trabajadores pudieran gozar de sus pensiones hasta más de 65 años, que estaban dispuestos a entregar los contratos colectivos de trabajo siempre y cuando conservaran sus privilegios. El presidente se negó, dijo que esto era contra los trabajadores y que era
traicionar sus principios. Señala que pues, ofrecimientos de este tipo se le hicieron en el sindicato de Pemex, que se hicieron muchas cosas anómalas, malas en el SUTERM, en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que afortunadamente ya se corrigió todo esto, y que otros sindicatos que fueron combativos, como el SME, a últimas fechas pues ya declinaron y ya no son estos gremios que luchaban por la clase trabajadora, sino que a últimas fechas pues ya se hicieron incluso empresarios de la energía eléctrica, ya son proveedores y son empresas de generación de energía eléctrica. En otro tema, pues el presidente de la República habla de que sigue en curso el asunto de los factureros, de los despachos que trabajaron para saquear al país desde la Secretaría de Hacienda, desde el SAT, y que habrá sanciones, que habrá personas en la cárcel y que se van a deslindar responsabilidades a todos los niveles. Sea quien sea, se va a castigar, principalmente a los grandes contribuyentes. Este tema lo llevó nuevamente a Altos Hornos de México y señaló que si Alonso Ancira no colabora, pues tendrá que enfrentar las consecuencias de la ley. Señala que está fundado que se vendió a sobreprecio la planta de agronitrogenados a Pemex, que los avalúos fueron amañados y que después la Auditoría Superior de la Federación, realmente en un trabajo neutral, limpio, pues encontró que al menos se vendió 200 millones de dólares arriba de lo que era su valor real. Hubo una ganancia muy fuerte que ahora no quiere reconocer Altos Hornos de México, pero se va a castigar, si es el caso, a los responsables. En otro punto, reconoce el presidente de la República que ya ofrecieron protección al exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, porque sí sufrió una agresión en su domicilio. Le fueron a arrojar químicos ahí a su casa, a la puerta de su casa, y esto motivó a que se decidiera en la presidencia de la República pues brindarle protección. En el último de los temas, pues el presidente aceptó que su gobierno está abierto a la inversión extranjera en el terreno de los hidrocarburos, de los energéticos, siempre y cuando pues no dañen a la nación, no endeuden al país, no atenten contra la ecología y que se hagan buenos negocios. Dijo que él estaba ahí para hacer buenos negocios. Y buenos negocios quiere decir que le sirvan al Estado, que le sirvan al gobierno y que le sirva sobre todo a la sociedad. Porque en el pasado se hicieron muy malos negocios para el pueblo, para la sociedad, pero muy buenos negocios para los funcionarios y para las empresas que se coludieron con la gente que estaba en la administración pública. Pues amigos de VS Noticias, esos fueron los temas más importantes del presidente de la República el día de hoy, y se espera que el próximo lunes pues empiece ya a hablar del aeropuerto de Santa Lucía, de las obras de Texcoco, pero con datos más a fondo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.